Soy Miguel Vieira, y durante los últimos 38 años he llamado hogar a la Ciudad de México. Siempre me he visto como un tipo bastante común, alguien que fácilmente pasa desapercibido. Mi esposa, Sara, es realmente extraordinaria y juntos estamos criando a nuestros 2 hijos, Lucas, de 12 años, y Sofía, de 8. Mi carrera como ingeniero de software es gratificante, aunque a veces un poco monótona. La vida tenía su rutina, su sencillez, y creía que era bastante predecible. Sin embargo, todo cambió drásticamente en un tormentoso día de finales de otoño, cuando la vida que conocía se detuvo de repente. Después de una larga jornada de trabajo, iba camino a casa bajo un cielo que se oscurecía cada vez más, mientras la primera lluvia de la temporada comenzaba a caer. Estaba en el circuito interior, repasando las tareas del día, tanto las que había completado como la que dejé pendiente cuando ocurrió la desgracia. Lo último que recuerdo es el agudo chirrido de los neumáticos y un estruendoso impacto. En un instante, tenía las manos firmes en el volante, viendo la lluvia golpear el parabrisas. Al siguiente, todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en un lugar completamente desconocido. No había cielo ni horizonte, solo una extensión infinita de una suave luz dorada. El aire estaba impregnado de una energía pacífica pero vibrante, difícil de describir. Mi corazón latía con fuerza, pero no sentía miedo. En su lugar me invadía una serenidad, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Intenté hablar, pero no salieron palabras. En su lugar, una voz resonó dentro de mí, como si alguien hablara directamente a mi mente. «Estás aquí porque así debía ser». Una sensación de reconocimiento me envolvió. Supe que estaba en el más allá, aunque era mucho más pacífico de lo que jamás había imaginado. No había miedo ni juicio, solo una profunda sensación de bienvenida. Comencé a caminar. Mis pasos no hacían ruido sobre el suelo etéreo y suave. A medida que avanzaba, vi figuras a lo lejos, sombras translúcidas con forma humana, pero sin rasgos distinguibles. De repente, ya no estaba solo. Una figura emergió de la niebla. Una mujer, cuya presencia era luminosa y cálida a la vez. A medida que se acercaba, sus facciones se hicieron más nítidas. Cabello oscuro hasta los hombros y ojos llenos de amabilidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, la reconocí de inmediato. Era la princesa Diana. Me quedé completamente atónito. El tiempo pareció detenerse, y en ese momento no existía nada más que ella, la princesa Diana, la princesa de Gales, cuya vida y trágico final en 1997 habían conmovido al mundo. Encontrármela aquí, en este lugar irreal, era lo último que esperaba. Me recibió con una suave sonrisa. Su expresión era serena, sin rastros de la tristeza o el sufrimiento que marcaron su vida en la tierra. Aquí se veía libre de cargas, radiante. «Miguel», su voz llegó hasta mí, melódica, pero firme. «Te he estado esperando». «¿Esperándome?», logré decir con la voz temblorosa, aunque no entendía cómo era posible que pudiera hablar. Ella asintió, como si su respuesta fuera evidente. «Estás aquí porque tu viaje apenas comienza, tu vida en la tierra continúa, pero tu alma ha cruzado momentáneamente con un propósito. Tienes preguntas. Yo tengo las respuestas». Luchando por mantener la calma en medio de aquella experiencia abrumadora, pregunté, «¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?». Su mirada se suavizó y dio un paso más cerca. «Has vivido a la sombra de tu propia vida, Miguel, siempre cumpliendo expectativas, trabajando con dedicación, siendo un buen esposo, un buen padre. Pero en el camino perdiste de vista a ti mismo, dejaste de cuestionarte lo profundo, de buscar un significado más allá de lo cotidiano. Estabas conforme,
pero no completo. Tu alma anhelaba más. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mí, como si hubiera mirado dentro de mi ser y descubierto las partes ocultas de mi espíritu. «¿Pero cómo lo sabes?», susurré, apenas audible. La princesa Diana sonrió con una mirada llena de empatía. «Lo entiendo porque he estado en tu lugar. Yo también recorrí el mundo en busca de significado y respuestas. Ahora que las he encontrado, estoy aquí para compartirlas contigo». Tomó mi mano y una oleada de energía nos envolvió. No era solo un contacto, sino una conexión profunda que trascendía lo físico. Su sabiduría y experiencias, sus alegrías y penas, todo lo que había vivido fluyó hacia mí. A pesar de las dificultades de su vida mortal, había logrado elevarse por encima de ellas. Aquí estaba libre de los conflictos terrenales. «Miguel», pronunció con calma y ternura, «formas parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. No llegaste aquí por casualidad. Tu alma tiene una misión, una que aún no has comprendido por completo». Una oleada de calidez y amor incondicional me envolvió. Era un amor celestial, un abrazo absoluto que despertó en mí un anhelo profundo. Ese amor tenía el poder de sanar lo roto, disipar las dudas y abrir un mundo de posibilidades. «Debes regresar», continuó, rompiendo el silencioso sosiego. «Tu viaje en la tierra aún no ha terminado, pero ahora enfrentas una decisión. Puedes seguir en la comodidad de lo conocido o puedes abrazar tu verdadero propósito. La elección es tuya, Miguel». Asentí sin palabras. La magnitud de lo que había experimentado me sobrepasaba. La mujer que alguna vez había sido realeza, que había soportado tanto dolor y adversidad, ahora me ofrecía un regalo más valioso que cualquier otro que hubiera recibido. «Recuerda, Miguel», su voz se tornó aún más suave, «nunca estás realmente solo. El amor te guía y siempre tienes la opción de corresponder a ese amor». Mientras hablaba, su figura comenzó a desvanecerse en la niebla, fusionándose con la luz dorada que nos rodeaba. Sus últimas palabras quedaron grabadas en mi mente mientras sentía cómo era arrastrado de vuelta al mundo familiar. Desperté en una cama de hospital, rodeado por el incesante pitido de las máquinas y el característico olor clínico del antiséptico. Al abrir los ojos, el aroma de sábanas recién lavadas se mezclaba con la tenue fragancia de la habitación. Los pitidos constantes y los pasos amortiguados resonaban en el pasillo. Sentí el peso de las mantas y un entumecimiento hormigueante en mis extremidades, que poco a poco se disipaba a medida que la anestesia desaparecía. Estaba vivo, pero transformado. La visión, la serenidad, los sabios consejos de la princesa Diana, todo permanecía en mí, moldeando mis acciones de formas que aún estaba descubriendo. En los días siguientes comencé con pequeños cambios, pasar más tiempo con mi familia, buscar un significado más profundo en mi trabajo y esforzarme por vivir con mayor conciencia. Sentía que una misión más grande me esperaba, aunque aún no la comprendía del todo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito. El camino por delante sería difícil, pero me reconfortaba saber que no estaba solo en este viaje. El amor, la sabiduría y la conexión que experimenté en aquel reino dorado me acompañarían para siempre. Las palabras de la princesa Diana no eran solo consejos, sino un llamado a la acción, y estaba listo para responder. Después de despertar en el hospital, todo se sentía irreal. El equipo médico se asombraba por mi recuperación tras el grave accidente, considerándolo poco menos que un milagro de la Virgen de Guadalupe. Pero ellos no podían imaginar la experiencia profunda que había vivido más allá de sus informes y gráficos. ¿Cómo podrían comprender las visiones y emociones de aquel otro mundo? Con el tiempo, logré regresar a casa,
pero todo parecía envuelto en una neblina, como si estuviera viendo mi propia vida a través de un filtro suave. Mi hogar, mis hijos, incluso Sara, se sentían familiares y al mismo tiempo lejanos. Intenté volver a la normalidad y retomar mi rutina laboral, pero me sentía diferente. Los mensajes profundos de aquel lugar luminoso me perseguían, especialmente el recordatorio de Diana de que formaba parte de algo más grande. Ignorar lo que había vivido y regresar a mi antigua vida era imposible. El viejo Miguel, satisfecho con la rutina y la previsibilidad, ya no existía. Sin embargo, el camino a seguir seguía siendo incierto. Una semana después, la necesidad de afrontar este cambio me llevó a tomar un día libre inusual. Salí solo a caminar por las colinas cercanas a Valle de Bravo, dejando que la brisa otoñal me envolviera. Entre la tranquilidad de la naturaleza, mis pensamientos se dirigieron a mi familia, mi punto de anclaje, pero también sentía un llamado más profundo. Reflexioné sobre mi propósito y sobre el significado de esta segunda oportunidad, decidido a descubrir el sendero que me esperaba. Sentado sobre una roca, exhausto tras la subida, cerré los ojos y dejé que el viento recorriera mi rostro, intentando recuperar la serenidad de aquel reino dorado. Fue entonces cuando un recuerdo vívido emergió con fuerza, resonando en mi mente como si fuera la propia voz de Diana, clara y profunda. «Debes elegir el amor». Sus palabras sonaron en mi interior, tan nítidas como si estuviera justo a mi lado. Al abrir los ojos y contemplar el valle extendiéndose ante mí, el significado del amor se reveló como algo a la vez simple y revolucionario. Mi vida había sido una búsqueda constante de logros, seguridad y aprobación social. Pero el mensaje de Diana atravesaba todo ese ruido, mostrándome que nada de eso tenía verdadera importancia. El amor era la clave, la fuerza que lo entrelazaba todo, la guía hacia una plenitud real. Me quedé en aquella roca durante horas, sumergiéndome en la profundidad de su mensaje, dejando que resonara en lo más hondo de mi corazón. Cuando finalmente descendí de regreso a mi vida cotidiana, una claridad profunda se había apoderado de mí, una que había estado ausente por demasiado tiempo. Al regresar con mi familia, Sara, Lucas y Sofía, los vi con nuevos ojos. El amor que sentía por ellos ahora latía con más fuerza, enriquecido y vibrante. Ya no era solo un sentimiento, se había convertido en mi misión. Estaba decidido a estar más presente, a compartir un amor que fuera más allá de lo común, un amor incondicional y en constante expansión. Al emprender un camino con propósito, mi enfoque en el trabajo cambió. Dejé de pensar en el ascenso profesional y me dediqué a ayudar genuinamente a los demás. Comencé a orientar a jóvenes ingenieros, ofreciéndoles apoyo e inspiración sin esperar nada a cambio. Los fines de semana los dedicaba a trabajar como voluntario en refugios locales, brindando ayuda a quienes más lo necesitaban y comprometiéndome con causas que reflejaban mi nueva comprensión del amor y la comunidad. Estos cambios también se reflejaron en mi día a día. Tomarme el tiempo para hablar con Lucas sobre su jornada escolar o ayudar a Sofía con su tarea ya no eran simples obligaciones, sino momentos de conexión. Escuchaba con más atención a Sara, absorbiendo sus experiencias diarias. Al estar realmente presente, no solo existía, vivía con intención. Este nuevo enfoque no se limitaba a grandes gestos, cobraba vida en los pequeños detalles de la rutina. Me di cuenta de que vivir con propósito no era una etapa pasajera, sino una transformación profunda de mi ser. Una noche, acostado junto a Sara, mi mente se llenó de pensamientos impulsados por la conversación trascendental que había tenido con Diana en aquel encuentro fuera de este mundo. Ella me había puesto ante una decisión crucial:
seguir el camino conocido o aceptar mi verdadera misión. En el fondo, siempre supe la respuesta, pero el miedo la había mantenido oculta. Necesitaba enfrentar esta verdad, reconocer y abrazar mi propósito real. Comprendí que mi destino no era llevar una existencia tranquila y cómoda, sino compartir las enseñanzas que había recibido para ayudar a otros a encontrar el mismo amor y paz que me transformaron. Diana me había mostrado una realidad más amplia, un regalo demasiado valioso para guardármelo. Entonces recurrí a la escritura como mi medio para transmitirlo. Comencé a plasmar mis pensamientos en un diario, relatando las profundas lecciones de Diana, mis experiencias en aquel espacio trascendental y la inmensa importancia del amor. Poco a poco, mis escritos se convirtieron en discursos públicos. Me encontré hablando en centros comunitarios, compartiendo mi historia de supervivencia y renovación. Con cada palabra se hizo evidente cuánto anhelaba la gente estos mensajes. En un mundo lleno de confusión y sufrimiento, vi con claridad cómo podía contribuir, ayudando a otros a encontrar la paz, tal como yo lo había hecho. La influencia de Diana siguió siendo una fuerza guía en mi vida. Me sumergí aún más en su historia, viendo documentales, leyendo biografías y reflexionando sobre su impacto perdurable. Cuanto más aprendía, más comprendía cómo su vida reflejaba el viaje de su alma, su compromiso con la sanación y la difusión del amor en medio de desafíos inmensos. Había dado tanto al mundo y ahora me había otorgado una claridad que transformó mi existencia, una deuda imposible de saldar. Sentía, en lo más profundo, que ahora era una extensión de su misión, encargado de propagar el espíritu del amor y la conexión. Cada interacción, cada acto de bondad que realizaba parecía guiado por su esencia. No era solo su recuerdo lo que me acompañaba, sino la energía del amor que ella representaba. Ese era su legado, y ahora era mi responsabilidad compartir con el mundo este regalo supremo del amor.